Dicen que las victorias enseñan poco, pero las derrotas forjan imperios. Y en las nevadas tierras de Mikatagahara, un joven señor de la guerra aprendería la lección más cara y valiosa de su vida. Era el año 1573, y el Japón feudal se desangraba en una guerra sin fin. Imagínate un país dividido en cientos de territorios, donde cada señor feudal luchaba por expandir sus dominios como fichas en un tablero de ajedrez mortal. En este caos controlado, 3 nombres resonaban por encima del resto: Oda Nobunaga, el innovador despiadado; Takeda Shingen, el tigre de Kai; y Tokugawa Ieyasu, un joven ambicioso que apenas rozaba los 30 años. Pero esta no es la historia de un héroe triunfante. Es la crónica de cómo una derrota aplastante se convirtió en el cimiento de lo que sería el shogunato más duradero de la historia japonesa. Los cronistas de la época, aunque a veces mezclan hechos con leyendas, coinciden en algo. Lo que pasó en los campos nevados, cerca de Hamamatsu, cambió para siempre el destino de un hombre que gobernaría Japón durante más de 200 años. Tokugawa Ieyasu no era precisamente el favorito para conquistar Japón. Nacido como rehén político, había pasado su infancia siendo intercambiado entre clanes como una moneda de cambio. Sin embargo, estudios recientes sobre los documentos de la época sugieren que esta experiencia traumática le enseñó algo que sus rivales no poseían: paciencia estratégica y la capacidad de ver más allá del momento presente. A principios de 1573, Ieyasu controlaba la provincia de Mikawa, un territorio relativamente pequeño pero estratégicamente crucial. Era aliado de Oda Nobunaga, el señor de la guerra más temido de su tiempo, y juntos habían conseguido varias victorias importantes. La confianza de Ieyasu estaba en su punto más alto. Tenía un ejército disciplinado, castillos bien fortificados y, lo más peligroso de todo, la sensación de ser invencible. Pero al norte acechaba una sombra terrible: Takeda Shingen, un hombre de 52 años cuya reputación en el campo de batalla era legendaria. Los escritos de la época lo describen como un estratega genial y un líder carismático, aunque algunas de estas descripciones podrían estar exageradas por la tradición oral. Lo que sí sabemos con certeza es que había convertido a su clan en una máquina de guerra temible. El clan Takeda tenía un as bajo la manga que aterrorizaba a sus enemigos: la caballería más rápida y mortífera de todo Japón. Mientras otros clanes dependían principalmente de la infantería y los Ashigaru, los soldados de a pie, Shingen había perfeccionado el arte de la guerra montada. Sus jinetes no eran solo guerreros, eran una fuerza de la naturaleza que podía aparecer donde menos se esperaba y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. El invierno de 1573 trajo consigo algo más que nieve. Takeda Shingen había decidido expandir sus territorios hacia el sur, y el dominio de Ieyasu se encontraba directamente en su camino. Los mensajeros llegaban cada día con noticias cada vez más preocupantes. El ejército Takeda se acercaba y venía en son de guerra. Ieyasu se enfrentaba a una decisión crucial. Podía encerrarse en su castillo de Hamamatsu y esperar un asedio, o podía salir al encuentro del enemigo en campo abierto. Los consejos de sus generales estaban divididos, pero las crónicas militares de la época sugieren que el orgullo juvenil pesó más que la prudencia estratégica. Ieyasu decidió plantar cara al legendario Takeda Shingen. La teoría más aceptada por los historiadores modernos es que Ieyasu subestimó gravemente a su oponente. A los 30 años, había ganado varias batallas importantes y su confianza rayaba en la arrogancia. Shingen, por el contrario, llevaba décadas perfeccionando sus tácticas. Era la experiencia contra la audacia, la astucia contra el valor, el veterano curtido contra el joven prometedor. El ejército de Ieyasu, que marchó hacia Mikatagahara esa fría mañana de diciembre, estaba compuesto por aproximadamente 8,000 hombres. Eran tropas bien entrenadas y equipadas, con una moral alta y confianza ciega en su líder. Sin embargo, estudios recientes sobre las formaciones militares del periodo Sengoku indican que la juventud de muchos de estos soldados
podría haber sido tanto una ventaja como una desventaja. Shingen, mientras tanto, había desplegado un ejército de cerca de 22.000 guerreros, pero los números, aunque importantes, no cuentan toda la historia. La verdadera diferencia estaba en la experiencia y en esa caballería devastadora que había sembrado el terror en docenas de campos de batalla anteriores. Los ejércitos se encontraron en las llanuras de Mikatagahara el 22 de diciembre. Era un día gélido, con el suelo parcialmente congelado y una visibilidad limitada por la bruma matutina. Las crónicas de la batalla, aunque mezcladas con elementos legendarios, describen una escena impresionante. Miles de hombres formados en líneas perfectas, sus armas brillando bajo el sol invernal, el vapor de su respiración creando una niebla fantasmal sobre el campo de batalla. Ieyasu había dispuesto a sus tropas en una formación tradicional, con los Ashigaru al frente, seguidos por los samuráis y una pequeña reserva de caballería. Era una táctica probada, la misma que había funcionado en batallas anteriores. Pero Shingen no era un enemigo ordinario. El veterano comandante Takeda había estudiado cuidadosamente a su oponente. Sabía que Ieyasu era valiente pero impaciente, brillante pero predecible, y tenía exactamente la estrategia perfecta para explotar estas características. La batalla comenzó de manera aparentemente normal. Las líneas se acercaron, los arqueros dispararon sus primeras salvas, y el estruendo del combate llenó el aire. Pero entonces, cuando las fuerzas de Ieyasu estaban completamente comprometidas en el combate frontal, sucedió algo que cambiaría el curso de la historia japonesa. De repente, como surgida de la nada, la caballería Takeda apareció en el flanco derecho del ejército de Ieyasu. Los jinetes montados se movían con una velocidad y coordinación que dejaron atónitos a los observadores. No era solo un ataque, era una demostración de superioridad táctica aplastante. La línea de Ieyasu se tambaleó, luego se dobló y finalmente se rompió como una rama seca bajo el peso. En cuestión de minutos, lo que había sido una batalla ordenada se convirtió en una carnicería. Los soldados de Tokugawa, muchos de ellos luchando en su primera gran batalla, no estaban preparados para la ferocidad y la precisión del ataque montado. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque lo que sucedió después demostró que Ieyasu, incluso en la derrota, poseía algo especial. En medio del caos, mientras sus soldados huían despavoridos y el estruendo de la batalla se convertía en gritos de terror, Ieyasu demostró por qué algunos hombres nacen para liderar incluso en los momentos más desesperantes. Los relatos de los supervivientes, recogidos años después por los cronistas del clan Tokugawa, coinciden en un detalle sorprendente. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, el joven señor de la guerra mantuvo una calma que rayaba en lo sobrenatural. La situación era desesperante. Sus mejores generales habían caído o estaban desaparecidos en combate. Sakai Tadatsugu, uno de sus comandantes más veteranos, había sido rodeado por la caballería enemiga. Honda Tadakatsu, apenas un muchacho de 25 años pero ya considerado uno de los guerreros más prometedores de su generación, luchaba como un demonio para crear una brecha por donde pudieran escapar los restos del ejército. Pero Takeda Shingen había orquestado algo más que una simple victoria militar. Había diseñado una trampa perfecta que no solo destruía al ejército enemigo, sino que humillaba públicamente a su rival más joven. Las fuentes sugieren que el veterano general sabía exactamente lo que estaba haciendo. No se conformaba con ganar. Quería enviar un mensaje a todos los señores de la guerra del centro de Japón. Lo que sucedió después ha pasado a la historia como uno de los episodios más extraordinarios de todo el período Sengoku. Ieyasu, viendo que la batalla estaba perdida sin remedio, tomó una decisión que muchos historiadores consideran el momento definitorio de su carrera. Ordenó la retirada, pero no una retirada cualquiera. En lugar de huir despavorido como habrían hecho la mayoría de comandantes en su situación, Ieyasu organizó una retirada Fighting Withdrawal, una táctica militar extremadamente difícil de ejecutar que requiere una disciplina férrea y una coordinación perfecta. Los restos de su ejército se retiraron en formación, cubriéndose mutuamente.
haciendo frente al enemigo cuando era necesario, pero siempre moviéndose hacia la seguridad relativa de Hamamatsu. Honda Tadakatsu se convirtió en el héroe de esta retirada épica. Con apenas un puñado de samuráis, mantuvo a raya a cientos de perseguidores Takeda durante más de 3 horas. Los relatos de la época, aunque probablemente exagerados por la tradición oral, lo describen luchando como un Oni, un demonio, con su famosa lanza Tombo Kiri, sembrando el terror entre los jinetes enemigos. La marcha de vuelta a Hamamatsu se convirtió en una pesadilla de 14 kilómetros. El frío era brutal. Muchos soldados iban heridos, y la caballería de Shingen los perseguía constantemente, atacando como lobos a cualquier grupo que se rezagara. Pero Ieyasu no perdió los nervios ni una sola vez. Cuando finalmente llegaron al castillo de Hamamatsu al anochecer, las pérdidas eran devastadoras. De los 8,000 hombres que habían marchado esa mañana llenos de confianza, apenas regresaron 3,000. Entre los muertos se encontraban algunos de los mejores guerreros del clan Tokugawa, hombres que habían luchado junto a Ieyasu desde sus primeras campañas. Cualquier otro señor de la guerra se habría encerrado en su castillo, habría reforzado las defensas y habría esperado el asedio inevitable. Pero aquí es donde Ieyasu demostró que poseía algo que sus enemigos no habían calculado. Una mente estratégica brillante, incluso bajo presión extrema. En lugar de prepararse para un asedio, Ieyasu hizo algo completamente inesperado. Ordenó que se encendieran todas las antorchas del castillo, que se abrieran de par en par las puertas principales, y que los tambores de guerra siguieran sonando como si estuviera celebrando una victoria. Era una maniobra tan audaz que rozaba la locura. Takeda Shingen, cuando llegó con su ejército victorioso y vio el castillo completamente iluminado con las puertas abiertas, se enfrentó a un dilema psicológico fascinante. Después de décadas de experiencia militar, sabía que algo no encajaba. Ningún comandante derrotado actúa de esa manera, a menos que tenga un as escondido en la manga. Las crónicas de los estrategas Takeda, descubiertas en archivos del siglo XVII, revelan que Shingen pasó horas debatiendo con sus generales si debían atacar inmediatamente o esperar al amanecer. La intuición le decía que Ieyasu estaba preparando algún tipo de emboscada. Tal vez había recibido refuerzos de su aliado Nobunaga, o quizás era una trampa para atraer al ejército Takeda a una posición vulnerable. Finalmente, el veterano comandante decidió esperar. Era una decisión prudente desde el punto de vista militar, pero también era exactamente lo que Ieyasu necesitaba. Durante esa noche crucial, mientras Shingen deliberaba, sucedieron varias cosas que cambiarían completamente el desarrollo de los acontecimientos. Primero, llegaron mensajeros con noticias inquietantes para el clan Takeda. Oda Nobunaga había comenzado a movilizar sus tropas hacia el oeste, y existía la posibilidad real de que estuviera marchando en ayuda de su aliado Ieyasu. Los exploradores Takeda habían detectado movimientos de tropas cerca de la frontera de Owari. Segundo, y esto es algo que muchos historiadores pasan por alto, comenzó a nevar intensamente. El invierno de 1573 fue particularmente crudo, y esa noche la temperatura descendió brutalmente. Un ejército acampado al aire libre, incluso después de una victoria, comienza a perder efectividad rápidamente cuando las condiciones meteorológicas se vuelven adversas. Pero el factor más importante fue algo mucho más sutil. Takeda Shingen, a los 52 años, estaba enfermo. Los documentos médicos del clan Takeda, estudiados por historiadores japoneses en las últimas décadas, sugieren que el gran general padecía algún tipo de enfermedad respiratoria que se agravaba en invierno. Aunque sus hombres no lo sabían, esta sería una de las últimas campañas de su carrera militar. Al amanecer del 23 de diciembre, cuando las primeras luces del alba iluminaron las llanuras nevadas de Mikatagahara, Takeda Shingen tomó una decisión que sorprendió incluso a sus propios generales. Ordenó la retirada. Oficialmente, la razón era que había conseguido su objetivo de demostrar su superioridad militar. Extraoficialmente,
Las fuentes sugieren que una combinación de factores tácticos y personales influyó en esta decisión. Ieyasu había ganado algo mucho más valioso que una batalla. Había ganado tiempo, había preservado el núcleo de su ejército y, sobre todo, había aprendido una lección que llevaría consigo el resto de su vida. La derrota de Mikatagahara le enseñó que la paciencia estratégica vale más que el valor impulsivo, que conocer a tu enemigo es más importante que conocer el terreno, y que a veces la retirada es la forma más inteligente de avanzar. En los meses siguientes, mientras se recuperaba de sus heridas y reconstruía su ejército, Ieyasu desarrolló lo que los historiadores modernos llaman su filosofía de la victoria diferida. En lugar de buscar confrontaciones directas con enemigos más poderosos, comenzó a utilizar la diplomacia, las alianzas estratégicas y la guerra psicológica como armas principales. Esta transformación mental fue gradual pero profunda. El joven impulsivo que había cargado contra Takeda Shingen se convirtió en un estratega paciente que podía esperar décadas para conseguir sus objetivos. Y la prueba definitiva de esta evolución llegaría años después, cuando tras la muerte de Nobunaga y Hideyoshi, Ieyasu emergerá como el unificador definitivo de Japón. La batalla de Mikatagahara pasó a la historia no por su ganador, sino por lo que enseñó a su perdedor. Porque mientras Takeda Shingen murió 3 meses después, llevándose consigo su genio militar, Tokugawa Ieyasu vivió para aplicar las lecciones aprendidas en esos campos nevados. Y cuando finalmente conquistó todo Japón en 1600, estableciendo un shogunato que duraría hasta 1868, muchos de sus contemporáneos recordaron que todo había comenzado con una derrota en las tierras heladas de Mikatagahara. Los historiadores consideran que los eventos de Mikatagahara transformaron radicalmente la personalidad de Ieyasu de una manera que ninguna victoria podría haber logrado. Durante las semanas posteriores a la batalla, mientras cuidaba las heridas de sus soldados supervivientes y organizaba los funerales de los caídos, el joven señor de la guerra experimentó lo que los documentos de la época describen como una profunda melancolía. Existe un detalle fascinante que pocos conocen. Ieyasu ordenó que se pintara su retrato inmediatamente después de la derrota, cuando aún tenía las marcas de la batalla en el rostro. Esta pintura, conocida como el retrato de la derrota, se conservó durante siglos como recordatorio personal de la humildad que debe acompañar al poder. Los rasgos demacrados, la expresión pensativa y las ojeras evidentes contrastan dramáticamente con los retratos posteriores del shōgun conquistador. Pero la verdadera revolución en su forma de pensar comenzó cuando empezó a estudiar obsesivamente las tácticas de Takeda Shingen. En lugar de odiar a quien lo había derrotado, Ieyasu desarrolló una admiración casi reverencial por la maestría estratégica de su enemigo. Mandó traer a su corte a varios samuráis que habían servido anteriormente bajo el estandarte Takeda, no como prisioneros, sino como consejeros. Uno de estos veteranos, un hombre llamado Yamamoto Kansuke, el joven, hijo del famoso estratega del mismo nombre, le reveló secretos que cambiarían para siempre su aproximación a la guerra. Le explicó que la caballería Takeda no era simplemente superior por sus caballos o sus jinetes, sino por algo mucho más sofisticado: un sistema de comunicación en el campo de batalla basado en señales visuales y sonoras que permitía coordinación instantánea. Los caballos Takeda procedían de una región específica de las montañas de Kai, donde el terreno accidentado había creado una raza especialmente resistente y ágil. Pero más importante aún, cada jinete entrenaba con el mismo caballo desde la adolescencia, creando una conexión casi telepática entre animal y guerrero. Esta información era completamente desconocida para la mayoría de señores de la guerra de la época. Ieyasu también descubrió algo que lo perturbó profundamente. Shingen había estado recopilando información sobre sus tácticas militares durante más de 2 años antes de la batalla. Tenía espías en su corte. Conocía las personalidades de sus generales principales e incluso sabía detalles íntimos sobre su rutina diaria y sus hábitos alimentarios. La batalla de Mikatagahara no había sido una confrontación,
sino la ejecución de un plan meticulosamente diseñado. Esta revelación llevó a Ieyasu a crear su propia red de espionaje, una innovación que se adelantaba décadas a su tiempo. Mientras otros señores de la guerra confiaban en exploradores militares convencionales, Ieyasu comenzó a reclutar comerciantes, artesanos, monjes y hasta prostitutas como informadores. Su red de inteligencia se extendía desde los puertos más lejanos hasta los templos más remotos. Un episodio particularmente revelador ocurrió 6 meses después de Mikatagahara, cuando Ieyasu recibió la noticia de la muerte de Takeda Shingen. En lugar de celebrar como era esperado, ordenó 3 días de luto en su castillo. Sus propios generales pensaron que había perdido la razón, pero Ieyasu comprendía algo que ellos no. Había perdido a su mejor maestro. Lo que siguió fue aún más sorprendente. Ieyasu envió secretamente a varios de sus mejores espías a infiltrarse en el funeral de Shingen. No para crear problemas, sino para estudiar cómo el clan Takeda honraba a sus muertos. Quería entender la cultura que había producido guerreros tan formidables. Los informes que recibió lo fascinaron. El clan Takeda tenía rituales específicos que fortalecían la moral de los soldados y creaban una lealtad que iba más allá de la obediencia. Durante el año siguiente, Ieyasu implementó cambios radicales en la estructura de su ejército. Introdujo competiciones regulares entre unidades, ceremonias de reconocimiento público para actos de valor y un sistema de pensiones para las familias de los guerreros caídos. Estas innovaciones, inspiradas directamente por su análisis del clan Takeda, aumentaron dramáticamente la cohesión y efectividad de sus fuerzas. Pero el cambio más significativo fue psicológico. El Ieyasu posterior a Mikatagahara desarrolló una paciencia casi inhumana. Podía esperar años para obtener la posición perfecta antes de actuar, una característica que lo distinguiría de todos sus contemporáneos. Sus enemigos comenzaron a llamarlo la serpiente que espera, aunque nunca en su presencia. Esta nueva filosofía se puso a prueba cuando Oda Nobunaga fue asesinado en el incidente de Honnoji en 1582. Mientras otros señores de la guerra se lanzaron inmediatamente a reclamar territorios en el vacío de poder resultante, Ieyasu esperó. Observó cómo sus rivales se desgastaban en conflictos mutuos, como Toyotomi Hideyoshi emergía como el sucesor más probable de Nobunaga, y cómo las alianzas se formaban y se rompían como olas contra las rocas. Durante casi 2 décadas, Ieyasu jugó un juego de ajedrez político extraordinariamente complejo. Fingió lealtad a Hideyoshi mientras secretamente fortalecía su propia posición. Construía alianzas duraderas con clanes menores que otros daimios ignoraban, y desarrollaba la economía de sus territorios de una manera que parecía defensiva, pero que en realidad estaba creando la base financiera para una eventual conquista total. Los registros económicos del clan Tokugawa durante este periodo revelan una estrategia brillante. Mientras otros señores de la guerra gastaban fortunas en campañas costosas y conquistas rápidas, Ieyasu invertía en agricultura, comercio e infraestructura. Sus territorios se volvieron prósperos de una manera que generaba lealtad genuina entre sus súbditos, no solo obediencia forzada. Cuando Hideyoshi murió en 1598, Ieyasu había esperado 16 años para su momento. La paciencia que había aprendido en los campos helados de Mikatagahara finalmente daría sus frutos en la batalla de Sekigahara, donde derrotó a todos sus rivales restantes y se convirtió en el shogun de todo Japón. Pero la lección más profunda de Mikatagahara no se revelaría hasta décadas después. Cuando Ieyasu estableció su capital en Edo, la futura Tokio, implementó un sistema de gobierno que reflejaba perfectamente lo que había aprendido de su derrota. Nunca subestimar a un enemigo, siempre tener múltiples planes de contingencia y entender que el verdadero poder no proviene de la fuerza bruta, sino de la paciencia estratégica y el conocimiento profundo de los oponentes. El shogunato Tokugawa, que surgió de estas cenizas, duró 268 años, más que cualquier otra dinastía militar en la historia japonesa.
Y todo comenzó con un joven arrogante que tuvo la humildad de aprender de la peor derrota de su vida, convirtiendo una catástrofe personal en el fundamento de un imperio que cambiaría para siempre el destino de una nación.